Así es que por causa de una sola transgresión, dice la Escritura que reinó la muerte. Vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice, reinó la muerte. Y es muy importante que entendamos el concepto de la muerte, porque la muerte no solo es el cambio de estado en donde el espíritu deja al cuerpo, como lo dice la Escritura. El cuerpo sin espíritu está muerto. Sino la muerte tiene que ver con una eternidad sin Cristo, sin Dios. Y la muerte también tiene que ver en esta vida con muchas cosas que son el principio de la muerte. La escasez es principio de la muerte. La enfermedad es principio de la muerte. Las depresiones, los dolores, las angustias, los dolores del corazón son principios de la muerte. El resultado, es decir, todas estas cosas te quieren llevar a un objetivo, la muerte, pero hemos sido redimidos y hemos sido librados de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Después dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, reinarán en vida. Pero es muy importante que podamos comprender que el Señor nos llamó a reinar, y reinar tiene que ver con señorear, con tener control, dominio propio, no solo de nosotros mismos, pero sino también de todas las cosas que son adversas, que no tienen poder para vencernos, que no tienen poder para sobreponerse en contra de nosotros y dañarnos. Pero nosotros fuimos llamados y fuimos llenos de un espíritu de poder, amor y dominio propio, pero fuimos llenos de su palabra, de su unción, de un espíritu nuevo, del poder de Dios, de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Dios está con nosotros, y dice la Escritura, entonces, ¿quién contra nosotros? Reinar tiene que ver con gobernar, señorear. Gobernar, señorear sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre la escasez, sobre la pobreza, sobre el dolor, sobre todas las cosas de las cuales Cristo ya nos redimió. Pero también tiene que ver con señorear y gobernar para predicar el Evangelio, para vivir una vida abundante en Cristo, para vivir una vida separada para el Señor, para vivir a la manera de Dios en la vida abundante de Cristo. Señorear y gobernar es de que los sentidos no nos dominen, no nos controlen, sino que nosotros podamos manifestar el señorío de Jesús, la gracia de Jesús, hablar palabras de gracia que edifiquen, vivir para el Señor. Y dice la Escritura, mucho más reinarán en vida. Dice la Escritura en Isaías 40 que los muchachos se fatigan, se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. El águila lo que hace es señorea, gobierna, reina en las alturas. A eso tú y yo fuimos llamados, a reinar y a gobernar, no humanamente, sino en la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, para gobernar y reinar de una manera confiada, es decir, no nosotros mismos, sino en Cristo, no separados de Dios, sino en Cristo, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, amando, perdonando y siendo un canal de bendición para muchos. Dice, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Es decir, fuimos llamados a reinar en vida desde este momento. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida. Y fuimos llamados a reinar en vida en este momento. Por medio de uno, Jesucristo. Por medio de uno solo, Jesús. No por medio, no a través de nadie más. Jesús es el único mediador. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay otro en el que los hombres puedan ser salvos. Solo a través de Jesús. Dice, ¿cómo van a reinar en vida a través de Jesucristo? Porque Jesucristo ya hizo lo suyo. Esa es la gracia de Jesús. Esa es la gracia de Dios a través de Cristo. Jesucristo ya hizo su parte. Fue algo glorioso, poderoso, majestuoso.
Debemos entender que la obra terminada, completa y perfecta de Jesús fue terminada, fue completa y perfecta. Nadie puede invalidar el poder y la gloria de la obra de Jesús para el perdón de los pecados de los hombres. Nadie puede invalidar esto. Ni las creencias incorrectas, ni la religiosidad, ni los pecados de los hombres. No estoy hablando de que esto sucede de manera automática, es decir, las virtudes de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús afectan positivamente o bendicen a las personas de manera automática. No, recuerde, no podemos entrar a esta preciosa gracia si no es a través de la fe. Lo dice la Escritura, Romanos capítulo 5, y tenemos entrada a esta gracia a través de la fe. Y la fe es un regalo de Dios, que es en Cristo Jesús. Es la misma fe de Jesús que nos ha sido impartida. Así es que dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciban la abundancia de gracia y la abundancia del don de la justicia. La abundancia de gracia, tenemos que entender que Jesús es la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, tenemos que entender que es el favor de Dios, que es inmerecido, es decir, no lo merecemos, no lo podemos comprar, no lo podemos ganar por obras. Es el favor de Dios por causa de su amor, es el poder de Dios en nuestro interior para causar en nosotros una transformación cuando permitimos que la palabra renueve nuestras mentes. La gracia de Dios es el favor de Dios sobre todos aquellos que creen en Jesús. Jesús es la gracia y la verdad. Pero aquí dice de una manera maravillosa, la abundancia de gracia, la abundancia de gracia. Y solo es a través de que la gracia abunde. ¿Y cómo abunda? ¿Cómo recibimos esa abundancia de gracia? A través de la predicación de la gracia, a través de caminar en la gracia, a través de entender la gracia, a través de meditar continuamente en la gracia, porque tenemos que vivir a través de la gracia. Pero la gracia no está o no viene sola, o no puede ejercer su beneficio sola, sino juntamente con la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Es por gracia a través de la fe. Es por fe para que sea por gracia. Así es que la fe tiene que ver con oír la palabra de Cristo, permanecer en la palabra de Cristo, meditar la palabra de Cristo, declarar la palabra de Cristo, creer, entender y creer correctamente la palabra de Cristo y vivir, permanecer en ella, conociendo la verdad para que la verdad cause la libertad que tiene como propósito la palabra del Señor y entonces podamos abundar en gracia. Así es que la predicación de la palabra de Cristo, de la palabra de verdad, de la palabra de salvación, de bendición, debe estar de continuo en nuestra boca y en nuestro corazón día con día, para que abunde la gracia. Como muchos que se dedican a pasar su tiempo en las redes sociales, o pasar su tiempo en el chisme, o pasar su tiempo en las cosas de este mundo, y esas cosas abundan en ellos. Ellos son como las cosas en las que abundan. Bueno, nosotros fuimos llamados a vivir en Cristo, a vivir para Cristo, así es que la gracia tiene que abundar en nosotros. Y por eso seguiremos predicando y hablando acerca de la gracia, no quedándonos en las cosas fundamentales, porque hemos entendido que todos nuestros pecados han sido perdonados y que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, y no hay condenación ya en Cristo. Pero necesitamos seguir predicando y abundando en la gracia, no solo meditando y creyendo y permaneciendo, sino hablando y declarando el amor, el perdón, la abundancia de gracia. Pero dice también la abundancia del regalo de la justicia. Y aquí es muy importante que entendamos que no somos justos por lo que hagamos. Hay quienes creen y predican que los mandamientos y cumplir los mandamientos nos hacen justos, pero esa es la ley de Moisés y nadie podía ser justificado por los mandamientos porque era imposible cumplirlos. Ahora, no estamos en contra de los mandamientos, porque cuando nacemos de nuevo y recibimos a Jesús, dice la Escritura que somos renovados cuando ponemos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra boca en la palabra. Somos renovados en nuestra mente por la palabra y somos transformados. Y cuando somos transformados de gloria en gloria en la vida abundante de Cristo. Y la pregunta es, ¿Jesucristo en su vida incumplió los mandamientos? De ninguna manera. Él no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado. Ahora, en nuestra vida terrenal, ¿vamos a ser perfectos como Jesús? No, es imposible. Porque nuestra alma, nuestros sentidos y nuestra carne no han sido redimidas, pero estaremos
siendo perfectos cuando Cristo venga por nosotros y tendremos cuerpos glorificados, así como nuestro espíritu es perfecto. Pero mientras tanto tenemos que limpiarnos con la palabra, apartarnos para Cristo, vivir para Cristo y permitir que la palabra nos renueve y nos transforme para ser transformados en la misma gloria de Jesús, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Por esto es un proceso, es un trabajo continuo en nuestras vidas para poder vivir en la abundancia, en la vida abundante de Cristo. Así es que lo que nos hace justos, y esto es extraordinario también porque causa estragos en la mente de muchos religiosos, es que justo tiene que ver con ser presentado ante un juez, por ejemplo, y ser hallado inocente. Es decir, nunca haber transgredido. Y así es nuestro espíritu. Porque hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Así es que le damos gloria al Señor por la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, pero le damos gloria al Señor por su Hijo amado Jesús y porque fuimos llamados a reinar en vida. Así es que meditemos la palabra, confiemos en el Señor Jesucristo, que debe ser el centro de nuestras vidas, y permitamos que Jesús abunde por la fe en nuestros corazones, como dice la Escritura. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu Hijo amado Jesús, gracias porque nos llamaste a reinar y nos libraste de el pecado y de la naturaleza pecaminosa por causa de la transgresión de uno solo para darnos libertad y vida. Porque Cristo Jesús pagó por las transgresiones de todos los hombres para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, tu palabra, la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, creyendo que somos más que vencedores en Cristo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya.